Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 12. Nuestro grupo está conformado por Norbert Santiago Tobarreales y quien les habla Sergio Andrés Lugo Torres. El día de hoy les vamos a presentar un análisis del caso IT Infrastructure Management de Hasroot. En este trabajo vamos a analizar cómo una empresa que opera múltiples centros de datos optimizó su infraestructura tecnológica mediante la externalización de la gestión de TI. Basado en esto vamos a entrar en tres aspectos principales. El primero es el contexto del problema, el segundo son los componentes de la infraestructura tecnológica y por último vamos a ver la optimización de la arquitectura mediante el modelo as is y to be. Bueno, en este caso nos encontramos ante un desafío de escala global, ya que esta empresa opera en 14 puntos distribuidos geográficamente, exigiendo esto de manera que la optimización tiene que ser impecable y teniendo esto en cuenta, la modernización no era una opción, sino era una necesidad para que la empresa pudiera seguir a flote. En este tocaremos temas como el hosting, la infraestructura cloud, los servidores dedicados, la virtualización, el CDN y el VPN y la colocación de ciertas estructuras. Bueno, el diagnóstico, tenemos el diagnóstico inicial mediante el estado as is. Tenemos que antes de implementar la solución, la empresa enfrentaba diversos problemas relacionados a la gestión de infraestructura tecnológica. Uno de los principales problemas era el alto costo operativo debido a la necesidad de mantener personal técnico especializado para administrar los sistemas. Otro es que también existía dificultad para gestionar múltiples centros de datos de manera eficiente, lo que generaba retrasos en la resolución de incidentes. También tenemos este techo de cristal que existía para la dificultad, digo, que la infraestructura presentaba procesos manuales y poco automatizados, lo que aumentaba la probabilidad de tener errores humanos. Y tenemos los silos estructurales. De, eh, Debido a estas limitaciones, la empresa decidió externalizar la gestión de su infraestructura a Hasroot, una empresa especializada en los servicios de administración de infraestructura TI. Continuamos con los cuatro pilares de la infraestructura, que en este caso les asignamos un nombre. Continuamos y con el punto uno, que son el núcleo, en donde encontramos el alojamiento de las apps, las bases de datos, la gestión SO y el rendimiento y la resolución. En este caso es el núcleo. Continuamos con las redes, en este caso lo llamamos las arterias. Em, en este están la conectividad entre las distintas sedes, los enrutadores, los switches del núcleo y el balanceo de la carga de todas las sedes, en este caso las 14 que estamos manejando. Continuamos con la seguridad o como denominamos escudo, donde están los firewalls, el control de accesos y auditorías para la mitigación de amenazas. En este estado manejamos, en este pilar, se maneja todo lo que es la seguridad de la empresa para evitar daños o accesos no permitidos a las bases de datos o a las propias apps. En el punto 4, que es la automatización y DevOps, es el sistema nervioso, ya que tenemos el monitoreo automático, los scripts, el CI, CD para minimizar el error humano. En este caso le tomamos sistema nervioso, ya que es el que actúa para mitigar todo el error que pueda ser de parte humana de la persona encargada de manejar estos sistemas. Continuamos con la estrategia de intervención Management IT, donde tenemos un core business del cliente, foco absoluto, crecimiento, ventas y estratégica de mercado. Y en este caso el proveedor Hasbro, que busca hacer la absorción total de la complejidad tecnológica operativa. El acuerdo a nivel de servicio ISLIA se definió en soporte 24/7, gestión de tickets, monitoreo continuo, resolución ultra rápida y escalabilidad elástica.
En este caso vamos a exponer lo que interpretamos como el plano as is, donde tenemos, esto es claramente el antes, donde tenemos que el usuario va directamente al internet, este se conecta al router, pasa por el firewall, donde en este punto tenemos que, o sea, un solo punto, un solo fallo colapsa el sistema. Después nos vamos con el switch, el cual se aplica tanto al servidor de aplicación, el servidor de base de datos y este se conecta con el disco local. En este caso encontramos un cuello de botella en almacenamiento, el cual no tiene contingencia en datos. Como insight encontramos que una arquitectura lineal sin redundancia donde el fallo, o sea, lo que se comentó antes, que un solo fallo descompone todo, o sea, descompone todo o genera una interrupción total del sistema. Ahora vamos con la arquitectura de alta disponibilidad, el plano 2B. Encontramos primero una infraestructura que se implementa la redundancia en la capa de red mediante dos routers, lo que permite mantener la conectividad incluso si uno de los dos dispositivos falla. Posteriormente se incorporan core switch y balanceadores de carga que distribuyen tráfico entre múltiples servidores para evitar la sobrecarga de un solo sistema. También se implementa un clúster de servidores de aplicación, lo que permite escalar los recursos según la demanda y mejorar la tolerancia a fallos. Finalmente, se integra un sistema de almacenamiento SAN con tecnología RAID, sistemas de backup, lo que garantiza mayor protección y disponibilidad de los datos. Este modelo permite implementar una infraestructura más escalable, resiliente, preparada para entornos de alta demanda. Ahora continuamos con la matriz de cambio paradigma. Esta es una reinterpretación del antes y después que vamos a encontrar en el trabajo escrito. En este caso tenemos que el estado as is y el estado to be. En el estado as is o antes tenemos que los recursos físicos eran limitados. Ahora con el estado to be o en este caso el después, la infraestructura virtualizada es dinámica tanto en CPU como en RAM. En el antes tenemos que la dependencia de componentes era crítica. Ahora tenemos clúster, redundancia y continuidad garantizada. En el después. En el antes, para la red era plana y los controles eran muy básicos. En el después tenemos que la segmentación, los firewalls avanzados y el monitoreo es continuo para de esta manera garantizar la seguridad del sistema. Antes el mantenimiento manual era mucho más costoso en temas de manos de obra y en el después el hardware optimizado e intervención reducida hace que al momento de estar este proceso automatizado genera que la mano de obra sea mucho más económica. Antes teníamos alta probabilidad de pérdida de datos en el tema de la carga, ya que presentábamos un cuello de botella como se vio antes. Ahora tenemos que los backups automatizados y los DRPs están activos. Antes teníamos que era descentralizada y manual. Como se comentó, tantos procesos manuales generan costos elevados o como vimos antes, eran costos que literalmente era un sangrado continuo para la empresa. En el actual tenemos que es centralizada en tiempo real y automatizada. Al estar automatizada nos genera que los cambios y todo sea de manera más controlada y económica. Eh, Vemos el motor de resolución de métricas operativas. Vemos que ahora por promedio demoramos 15 minutos en la detección y la respuesta inicial, impulsado por un monitoreo 24/7 y telemetría automática. Es un proceso de de incidentes por ingenieros especializados. Vemos que cuenta con menos intervención manual, que vale una drástica reducción de error humano y tiempos inactivos casi nulos, lo que permite una actividad más completa.
Para continuación, como tema de evaluación de la implementación, tenemos el impacto financiero y operativo. En este caso, lo más importante al hablar tanto de la automatización, el costo de mano de obra y la reducción del error humano nos genera que haya una reducción directa en los costos operativos de un 70%. Esto dado que hay una eliminación de fricción en contratación y selección de personal especializado, al no tener que contratar este tipo de personal tan a menudo, genera que el costo de los procesos de selección sea prácticamente muy bajo. La erradicación de la pesada carga de la administración interna del TI, al quitar el trabajo manual en una gran cantidad, genera que el área TI sea reducida y por ende haya menos manipulación en el sistema. Y el aumento drástico de la calidad y escalabilidad del servicio entregado al cliente final. En este caso, la empresa Hashroot garantiza la entrega final y que el cliente tenga una satisfacción total con el trabajo presentado. Y por último, el valor estratégico de la externalización. La infraestructura TI ha dejado de ser un simple soporte operativo para convertirse en un factor estratégico de crecimiento. Acá vemos cómo la infraestructura va creciendo exponencialmente, implementando automatizaciones y llevando al crecimiento del negocio con un soporte 24/7. Como conclusión, este caso demuestra que una correcta gestión de infraestructura tecnológica puede convertirse en un factor estratégico para algunas organizaciones. La externalización hacia un proveedor especializado como Hashroot permite mejorar la eficiencia operativa, reducir costos, como ya lo explicaba mi compañero, y aumentar la disponibilidad de los servicios, como en este caso 24/7. Además de la implementación de un monitoreo continuo, automatización y arquitecturas escalables que permiten optimizar la administración de centros de datos. Esto lo que nos demuestra es que una infraestructura bien diseñada no solo mejora el rendimiento de los sistemas, sino que también contribuye al crecimiento y sostenibilidad de las organizaciones.